Bienvenidos a este tiempo Noche Profética. Quiero invitarlo a que comparta esta información para que más personas puedan tener acceso a lo que va a suceder aquí, a lo que está sucediendo ya en este lugar. Quiero decirle que aquí hay una unción tremenda de Dios. Yo no sé, yo puedo sentir una unción tremenda y que sé que está llegando a cada casa, a cada lugar allí. Comparta, vamos, comparta. No se detenga, compártalo y que la gente pueda escuchar una palabra de Dios que cambie su manera de pensar, que traiga sobre cada casa bendición, porque eso hace la palabra de Dios. La palabra de Dios va y no vuelve vacía. Hoy me acompaña el pastor Fauci Alejandro. Bienvenido, pastor Fauci Alejandro. Gracias, pastor Fauci. Hoy vamos a hablar de lo profético. Y mira que es que lo profético, toda la Biblia de tapa a tapa tiene que hablar de lo profético, tiene que hablar de los cambios en la vida de una persona, tiene que hablar de la transformación, pero tiene que hablar de la doctrina de lo profético. Y la doctrina de lo profético está en todo. La doctrina de lo profético está en todo. Me gusta porque muchas personas creen que lo profético está específico, solamente guardado en unas secciones de la Biblia, pero resulta que está en todo lado. Yo quiero que usted vaya conmigo hoy, sin más preámbulo, al libro de Ezequiel, capítulo 18. Tiene que ver con nuestro devocional. Ojalá usted esté haciendo su devocional, que es la clave de todo. Hoy mandaba uno de los profetas de la casa, mandó una palabra a todo lugar. Un profeta que tiene, este profeta tiene ¿cuántos años? 10 años, creo que tiene. 8 o 10 años tiene Nico. Y envía una palabra diciendo, wow, el Señor me dijo, wow, tenemos que estar listos, porque esto se está poniendo complejo y hay que pelear, hay que entrar en la guerra. No sé si de pronto lo tengas ahí y no sé si alcancemos a escucharlo allá. Te lo pongo ahí en tu micrófono. Quiero, por favor, bueno, a ver si lo pudiéramos oír. Vamos a ver. No, así no va a sonar nunca. Toca subirle el volumen. Aquí, a ver. Muy bien. Si me escuchan, ahora lo podemos escuchar. Primero. Buenas tardes, mi nombre es Juan Nicolás León Clavijo, de la familia León Clavijo, y ayer estaba yo en mis clases y el Señor me dijo que debíamos estar en guerra porque el Señor nos íbamos a ser probados. Entonces yo los invito a que se pongan en guerra y en oración para cuando venga la prueba la podamos vencer. Amén. Wow, no sé si usted lo escuchó, pero fue muy claro. Dijo, wow, hay prueba, viene momento de prueba, así que pongámonos todos en guerra, todos listos para cambiar eso y vencer la prueba. No sé si usted me escuchó, espero que me haya escuchado. Venga a ver, no sé si todos escucharon el audio. Sí, creo que sí. Viviana dice que bello, eso quiere decir que sí. Porque no se refiere a mí, se refiere al audio. Eso es Sí. Ese audio tremendo, uno de los profetas abriendo la boca y declarando lo que Dios está diciendo. Los profetas poniéndose ahí a la cabeza. Tremendo esto, ¿no, pastor? Lo que pasó el domingo fue tremendo, ¿no? Sí, realmente tiene que haber un mover profético en la iglesia. Y cuando la iglesia se llena de profetas de Dios, es que viene el evangelismo, que viene el mover del Espíritu Santo, que realmente nos portamos como iglesia. Porque el profeta de Dios te ve a la cara, ve y sale la palabra a través de su boca, la palabra de Dios que discierne los pensamientos y penetra, rompe todo hasta los tuétanos, dice la Biblia. Y entonces cuando puede haber cualquier circunstancia, y entonces hay profetas de Dios, y entonces te dice, y te paras delante de él, dice el apóstol Pablo, yo quiero que profeticen antes de que hablen en lenguas. Porque en esa época se empezó un tema de que todos hablaban en lenguas angelicales y entonces todos comenzaban rapa, bueno, la lengua que quieras. No estoy diciendo que hablar en lenguas esté mal, está bien orar en lenguas. Pero cuando entramos en el mover profético, cuando usted profetiza y llega un inconverso y el profeta lo ve y dice, mira, deja a la mujer que no es tu mujer. Wow, ¿Usted de qué? ¿Dónde me conoces? Cuando encontró el Señor Jesús con Nicodemo, aquí viene. ¿Era Nicodemo? No era Natanael. Natanael. Sí, aquí hay un verdadero judío. ¿De dónde me conoces? Sí, es cierto. Cuando está la profecía,
porque el Espíritu de Cristo es el Espíritu de la profecía. Así es. Está en nosotros y hay un mover profético en la iglesia, las cosas comienzan a cambiar. Amén. Y los niños, Wow, los empiezan hijos a e ver los hijas resultados. profetizarán. ¿Qué es profetizar? Ahí Nicolás nos dijo el futuro. Es que mañana va a llover. No, eso no es profetizar. Profetizar es decir lo que Dios dice. Y dijo, el Señor me dijo que viene prueba, así que entremos en guerra. ¿Cómo así entrar en guerra? Entrar en guerras contra las tinieblas. No es que vamos a entrar aquí en guerra los dos y nos vamos a pelear, no. Estar apercibidos, estar con los ojos abiertos. Qué El interesante. que se sienta firme, mire que no caiga. Llegaron tiempos proféticos, y me gusta esto porque los tiempos proféticos van a despertar a nuestros hijos. El libro de Ezequiel, capítulo 18, dice, el Señor me dirigió la palabra, lo voy a leer en Nueva Versión Internacional, el Señor me dirigió la palabra. ¿A qué viene tanta repetición de ese proverbio tan conocido en Israel? ¿Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes? Yo, el Señor Omnipotente, juro por mí mismo que jamás se volverá a repetir este proverbio en Israel. La persona que peque morirá. Sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la del Padre como la del Hijo. Quien es justo practica el derecho y la justicia, no participa de los banquetes idolátricos en los cerros, ni eleva plegarias a los ídolos de Israel, no deshonra a la mujer de su prójimo, ni se une a la mujer en los días de su menstruación, no oprime a nadie, ni roba, sino que devuelve la prenda al deudor, da de comer al hambriento y viste al desnudo. No presta dinero con usura, ni exige intereses, se abstiene de hacer el mal y juzga imparcialmente entre los rivales. Obedece mis decretos y cumple fielmente mis leyes. Tal persona es justa y ciertamente vivirá, lo afirma el Señor Omnipotente. Y está haciendo aquí el profeta algo claro, porque todos dicen, oiga, lo que es el papá va a ser el hijo. Y digámoslo que por herencia espiritual, por herencia, muchas cosas son pasadas a los hijos. Y a veces el pecado todos sabemos que la iniquidad también opera de una manera tremenda en el corazón de la gente, en lo más interno ahí de la gente. Que la iniquidad, siempre he dicho que la iniquidad es esa herencia espiritual que podemos estar recibiendo y esa herencia espiritual que podemos dejar a nuestros hijos. Pero aquí el Señor nos está hablando de algo muy interesante, y es que cuando hay justicia, esa herencia es quebrada. Cuando hay justicia, esa herencia es transformada. Y a mí me impacta ver a un Nicolás León con su corta edad trayendo justicia, cambiando todo el ambiente espiritual de su casa, de su familia y de la iglesia también de nosotros como hijos de Dios. Qué fuerte eso. Llegó el tiempo, mi amigo, mi hermano, de transformar, de que nuestros hijos sean aquellos que cambian el mundo, que cambian la historia, que cambian el mundo, la vida espiritual. Por eso yo creo que hoy no es casualidad que esté aquí con mi hijo. No es casualidad, porque creo que este es un tiempo de cambios, un tiempo de ver la mano de Dios cumpliendo sus promesas, ese derramamiento poderoso del Espíritu Santo, no para que los hijos carguen el peso de los padres, sino para que los hijos en justicia renueven y transformen todo lo que está a su alrededor. Amén. Dice la palabra que los 10 mandamientos, que el Señor es fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, pero hace misericordia a millares de los que le aman y guardan sus mandamientos. Aquí dice, no se repetirá jamás este proverbio en Israel. Los padres comieron uvas y a los hijos se les destemplaron los dientes. O sea que por culpa de lo que hicieron los papás, los hijos iban a tener consecuencias. Eso es iniquidad. Así es. Pero dice que no se repetirá jamás y juró por sí mismo. Quiere decir que nosotros no tenemos por qué cargar el pecado de nuestros padres ni las consecuencias de lo que hicieron nuestros padres o nuestros ancestros. Porque Él hace misericordia a millares de los que le aman y guardan sus mandamientos. Y nosotros, la iglesia, le amamos. Amén. ¿Me amas? Pacienta. Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Si yo lo amo, guardo sus mandamientos. Si no lo amo, no los guardo. Y si yo los guardo, estoy en justicia. Aquí dice, porque ¿quién es el justo? Y da unas características del hombre justo. Pero aquí estamos hablando del profeta que profetizaba sobre Cristo. ¿Quién nos justifica a nosotros? El mismo Señor. El mismo Señor El mismo Señor, Jesucristo. la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que me justifica. Entonces, si somos nosotros, la iglesia justificada por Jesús,
no tenemos por qué tener los dientes destemplados. Wow. Oye, pero ¿por qué? Porque muchos dirán, pero es que no es justo. La Biblia dice que los padres y los hijos heredan de los padres las cosas. ¿Cómo? Entonces no hay justicia, le preguntaba Israel. Entonces Dios no es un Dios justo porque ya determinó esa ley. Verso 19 dice, pero ustedes preguntan, ¿por qué no carga el hijo con las culpas del padre? Y dice, porque el hijo era justo y recto, pues obedeció mis decretos y los puso en práctica. Tal hijo merece vivir. Wow, necesitamos entenderlo. Cuando nosotros le damos a nuestros hijos de eso que Dios ha puesto en nuestra vida, los llevamos a la congregación, les enseñamos a hacer devocionales, les enseñamos a buscar al Señor, la justicia está sobre la vida de nuestros hijos. Oye, nuestros hijos deben ser mejor que nosotros. Amén. Y creo que ese es el anhelo de todo papá, ¿no? Ver a los hijos mejores, algunos más gorditos. Verlos mejores, tienen que ser mejores que nosotros. El tiempo de una iglesia profética es la que se alista para la siguiente generación, la que puede pasar la posta a la siguiente generación, la que puede hacer que no se quede allí el conocimiento. Y creo que en muchos países se quedó el conocimiento y las iglesias echaron, digamos que se perdieron. Generaciones completas se han perdido. Generaciones en este tiempo, generaciones completas se han perdido porque no hemos pasado la posta a la siguiente generación. ¿Y por qué se han perdido? Porque el hijo era justo y recto, pues obedecía mis decretos y los puso en práctica. Se han perdido porque no se han enseñado los decretos del Señor. Se ha enseñado una religión, se ha enseñado cualquier cosa que no se... O sea, todo lo que la religión quiso venir a imponer. Y los muchachos dijeron, no me interesa. ¿Por qué? Porque no me interesa algo que no es real. Y la religión no es real. Lo único que es real es Cristo. Y Cristo se manifiesta a través de la profecía. Lo único, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria. ¿Me serán qué? Testigos. Cuando tú eres testigo es porque atestiguas algo que ocurre. Algo viviendo. real. Aquí somos testigos de lo que está pasando en esta habitación. No nos lo estamos inventando. Amén. Es real lo que estamos aquí tú y yo hablando. Es real que ustedes nos están viendo a través de la pantalla. Tenemos que ser testigos de Cristo para poder enseñar los decretos del cielo a nuestros hijos. Si no enseñamos los decretos del cielo, no se podrá decir que son justos. Si no les enseñamos y si no los conectamos con el Señor, ¿cómo van a ser justos si no se conectan con la justicia? Claro, no están viendo una verdad. ¿Cómo se pierde una generación cuando no ve esa verdad? Y cuando los menospreciamos, porque es que creemos que porque son niños no valen. Al contrario. O sea, de mis conexiones más chéveres con el Señor fue de niño. ¿Por qué? Porque el niño cree. Los niños tienen fe. Es más, la palabra dice que si queremos entrar al reino de los cielos, tenemos que ser como los niños. Dice el libro de Mateo, capítulo 18, quiero que lo miremos un momentico ahí, dice, en ese momento los discípulos se le acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos, entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. ¡Wow! ¡Qué fuerte esto! El Señor, tú estás diciendo, mire, es que necesitamos empezar a volver a nuestros principios, el principio de ser como esos pequeñitos que podemos creer. Tú dijiste, los niños creen, pero no solamente los niños creen, sino al creer ellos actúan. Hoy hablaba con alguien de la congregación y me decía, wow, es que mis hijos están conectados con Dios, están conectados con Dios. La más pequeñita, pastor, está a media lengua, ora. A media lengua, ora, pito Dios, dice, hito Dios. Y pone las manos cuando está enfermo alguno en su casa, la creen con toda, declaran sobre sus papás. Son parte fundamental. Necesitamos que esa generación se encienda y eso lo enciendes tú en tu casa. No lo va a encender ni siquiera el pastor en la congregación, lo enciendes tú. Tú eres el que le da el lugar de honra a tus hijos en el mundo espiritual. Ellos empiezan a ser parte, digámoslo así, no quiero que suene como a un partido, pero hacen parte de este juego espiritual, hacen parte de la defensiva, de esta guerra espiritual, hacen parte del ejército del Dios viviente. El hijo hace lo que ve hacer al padre.
Entonces, ¿queremos que nuestros hijos se metan con el Señor? Métete con el Señor. Si tú no te metes con Dios, si tú no tienes una relación con el Señor, si tú no permites que el Señor obre en tu vida, tus hijos no lo van a hacer. Y si tú ya permitiste que el Señor se metiera en tu vida, si ya nos entregamos al Señor, involucra a tus hijos. Porque el colegio no los va a meter con Dios, la universidad no los va a meter con Dios. Todo lo que este mundo les ofrece no los va a meter con el Señor. Antes, al contrario, los va a alejar. Va a buscar sacarlos siempre. Y entonces, sí, los va a alejar. Y las malas amistades pervierten las buenas costumbres. Entonces, nosotros como papás, como iglesia que somos, tenemos que preocuparnos tanto por el niño más pequeño, porque el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí mismo, dijo el Señor Jesús. Tenemos que estar pendientes, atentos y recibirlos como si estuviéramos recibiendo al mismo Señor. ¿Y cómo recibimos al Señor? Con bombos y platillos, porque llegó el Rey de Reyes. Amén. No como, ay, de ese niño, ay, deje ese niño allá. Los niños me los mandan a una habitación que voy a hablar es con los papás. ¿Perdón? Si los más importantes aquí son ellos. Así Y es. ese fue el error de la iglesia. Menospreciaron a los pequeños. Creyeron que el domingo era el servicio y se equivocaron, porque el servicio no es para los papás ni para los niños. El servicio es para el Señor. Así Y es. entonces se equivocaron. Entonces dijeron, no, es para los papás. Entonces hablamos aquí con los papás y los niños los ponemos a pintar y a colorear en otra habitación. Los entretenemos, o sea, Eso no es, esa no es la la iglesia. iglesia no es un lugar para entretenerse. Dice, tus hijos e hijas profetizarán. Amén. ¿Quiénes? Los Hijos e hijas. Nuestros hijos pequeños tienen que profetizar, tienen que tener sueños, tienen que meterse con el Señor. ¿Sí? Y eso lo hacen, ¿por qué? Porque el Señor, cuando entra, la buena obra que Él comienza la termina. Cuando el Señor, cuando tú crees, dice la palabra, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú nomás. ¿Cierto? No. Amén, aleluya. No, tú y tu casa. Tú y tu casa. Quiere decir que si tu casa no está siendo salva, estás teniendo un problema en tu fe. Porque no estás creyendo en el Señor Jesús. Es cierto. Porque cuando crees en el Señor Jesús, eres salvo tú y tu casa. Entonces, o crees en una religión o estamos creyendo en el Señor Jesús. ¿Cómo hago? Empieza a profetizar. Deje que Él entre y que Él comience. Pastor, no tengo ni idea, no lo sé. Y el Señor nos habla. Y uno a veces dice, Señor, no tengo ni idea. Voy a hacer esto, pero no tengo ni idea. No es casualidad lo que estamos haciendo ahorita. No es casualidad que estemos en esta habitación. No es casualidad. Porque el Señor tiene sus planes en todo lo que hacemos. Y ya nos preparó para lo que vamos a hacer. Así no tengamos ni idea. Amén. Mira, creo que cuando Ezequiel está hablando ahí en ese capítulo 18 de la herencia correcta a nuestros hijos, de que ya no podemos decir, oiga, es que este es el que tiene que pagar por los pecados del papá. No, sabe que llegó el tiempo de arrepentirnos y de cambiar las cosas y que nuestros hijos empiecen a ver realmente la iglesia poniéndose en acción. La verdadera iglesia de Dios, el verdadero mover del Espíritu Santo, la verdadera responsabilidad de los hijos de Dios. Y creo que eso tiene que cambiar ahora. Yo creo que lo profético tiene que traer luz. Y hoy estamos viendo de eso. Tiene que traer luz. Y vaya rápido ahí al libro de Números, capítulo 18. Todo esto tiene que ver con el devocional de hoy. Y mire lo que dice ahí. Y yo quiero que usted lo vea, cómo el Señor está trayéndonos luz esta noche. Dice, el Señor le dijo a Aarón, todos los de la tribu de Leví se expondrán a sufrir las consecuencias de acercarse a las cosas sagradas. Pero de entre ellos solo tú y tus hijos se expondrán a las consecuencias de ejercer el sacerdocio. Hoy hay unas consecuencias de estar en Dios. Hay unas consecuencias poderosas de estar en Dios. Las consecuencias de vivir en lo sagrado, las consecuencias de tocar el corazón de nuestros hijos. Óyeme, nuestros hijos son sagrados en el Señor. Nuestros hijos fueron escogidos por el Señor Dios Todopoderoso para cambiar toda una siguiente generación. Son sagrados, vasijas sagradas. Por eso hay una consecuencia cada vez que tocamos lo sagrado. Por eso hay una consecuencia cada vez que hacemos algo con nuestros hijos. Oye, ¿qué estoy haciendo con ellos? Mira, aquí el Señor le dice a Aarón, cuidado, mire, los levitas se exponen a sufrir las consecuencias al acercarse a las cosas sagradas. Pero tú, wow,
Tú y tus hijos, solo tú y tus hijos se expondrán a las consecuencias de ejercer el sacerdocio. Necesitamos levantar sacerdotes en nuestras casas. Amén. Necesitamos levantar sacerdotes en nuestras casas. Hijos, sacerdotes, hombres, mujeres de Dios, llenos del poder de Dios, llenos del poder de Dios, que empiecen a ministrar, al mundo. El mundo necesita ser rescatado, mi amigo, y lo único que encuentra es cada vez más y más hueco para que se hunda. Pero nuestros hijos tienen que levantarse. Y eso es lo que tiene que hacer lo profético, activar. Y hoy en el nombre de Jesús declaro que te levantas a formar los sacerdotes de tu casa. Te levantas a formar los sacerdotes del mañana que van a cambiar generaciones completas. Tú y yo como Aarón, teniendo las consecuencias del trabajo que hacemos. Amén. Qué fuertes. ¿Cuáles son las consecuencias? Cuando hablamos de consecuencias no solo hablamos de cosas malas. Una consecuencia de meternos con el Señor es que las señales tienen que seguirnos. Amén. Estas señales seguirán a los que creen. Y habla de unas señales en específico. ¿Cuáles son las consecuencias? Cuando vimos a José, un hombre de Dios, un hombre santo, un hombre que se mete con Dios, que su papá le enseñó a amar a Dios, este hombre vivió las consecuencias de ser un hombre de Dios. ¿Y qué consecuencias tuvo? Estuvo en la cárcel, sí, pero todo lo que el hombre tocaba prosperaba. Amén. Y vivió las consecuencias porque en él estaba el Espíritu del Dios. Daniel vivió las consecuencias de ser un hombre de Dios. Daniel, pero es que fue llevado cautivo a Babilonia con otros 3. Sí, y fue echado al foso de los leones. Sí. Pero vivió las consecuencias que vivió muchísimos años. Yo la verdad no sé, en la Biblia no habla de la muerte de Daniel, pero sí habla que estuvo con 3 o 4 reyes, o sea, vivió más de 120 años. Y fue un hombre que pudo profetizar sobre la piedra que caía, que es Cristo, y destruía a los reinos sobre la tierra. Fue un hombre que fue el segundo o el cuarto hombre más poderoso en Babilonia, después de Nabucodonosor, porque Dios lo colocó ahí. ¿Cuáles son las consecuencias de ejercer el sacerdocio? Mira, dice, todos los de la tribu de Leví se expondrán a sufrir las consecuencias de acercarse a las cosas sagradas. Toda la iglesia sufre las consecuencias de acercarse a las cosas sagradas. Así es. Tú que estás allá, nosotros que estamos aquí, el solo hecho de estar, ya sufrimos las consecuencias. Y una consecuencia es que la luz entra. Y cuando es la luz, las tinieblas sufren. Y entonces las tinieblas ahora me caen mal. Y si yo quiero volver a las tinieblas, me va a ir mal. Me va mal. Cuando yo era malo y hacía lo malo, me iba bien. ¿Sí? Sí, sí. ¿Es verdad? Porque pertenecías a las tinieblas. La consecuencia que tenemos los hijos de Dios, apenas entramos en el Señor, es que ahora en las tinieblas nos va mal. Es que ahora las tinieblas no te bendicen, las tinieblas te maldicen. A ti lo único que te bendice es la luz. Amén. Amén, amén. Pero dice, pero entre ellos solo tú y tus hijos se expondrán a las consecuencias de ejercer el sacerdocio. Hay 2 cosas en la iglesia. Uno es ser cristiano, ser hijo de Dios. Ya tienes las consecuencias de que eres santo, estás acercado, fuiste acercado, engendrado, eres salvo. Amén. Pero cuando empiezas a ejercer el sacerdocio, porque el Señor llama a unos a ejercer el sacerdocio, y aquí estamos los que tenemos que ejercer el sacerdocio, vienen otras consecuencias, otra responsabilidad, otro tipo de cosas. Una de esas consecuencias es profetizar, pero profetizar no es hacerlo a lo loco, porque tú no puedes profetizar lo que Dios no te dice. Y si lo haces, tienes sentencia de muerte, ¿sabías eso? Entonces, la iglesia tiene que empezar a vivir las consecuencias del sacerdocio. ¿Cuáles? Las consecuencias son todas las bendiciones que vienen de parte del cielo para nosotros como sacerdotes. ¿Usted sabía que los sacerdotes en el Antiguo Testamento no tenían una porción de tierra en específico dentro de Israel? No se les dio a ellos exactamente como a José o a Judá, que se le dieron porción de tierras específicos. A Leví, ¿no? ¿Por qué? Porque Leví tenía ciudades dentro de las porciones de los demás. O sea, ellos tenían todo. El Señor Jesús dijo, el Señor decía que su heredad, o sea, yo soy la heredad de ellos. La tierra por heredad de José, de Judá, de Rubén, tenían su tierra. Pero de los levitas, yo soy su heredad. ¿Qué consecuencia queremos? ¿Qué heredad queremos?
Le dijo el Señor a David en Salmo 2, pídeme y te daré, ¿por qué? Por herencia a las naciones. Por herencia a las Y como naciones. posesión tuya los confines de la tierra. Si el Señor nos lleva a una nación, es porque ya nos la entregó por herencia. Amén. Amén. Si el Señor es el que nos da, pídeme. Mira lo que dice esto, el verso 5, me encanta ese verso 5 del número 18, dice, solo ustedes estarán a cargo de las cosas sagradas y del altar, de lo más sagrado, para que no se vuelva a derramar mi ira sobre los israelitas. Oye, los sacerdotes tenemos una responsabilidad tremenda y podemos detener la ira de Dios sobre una región, sobre un sector. Cuando se levantan esos sacerdotes, cuando nos conectamos en el sacerdocio, cuando somos aquellos fieles, cuando nos levantamos a la guerra, como dijo este sacerdote que les puse a hablar en ese primer tiempo en el audio, cuando nos levantamos a la guerra, enfrentamos la prueba y la vencemos. Somos los sacerdotes. Dice, solo ustedes estarán a cargo de las cosas sagradas y del altar. El altar, mi hermano, el altar, la construcción de ese altar en la casa. No le estoy diciendo que vaya y ponga unas piedritas y que vaya y le ponga agua bendita o que vaya... No. Le estoy diciendo es, construya el altar donde debe estar en el corazón de los hijos. En el corazón de los hijos, un altar a Dios, un altar a Dios. Cantábamos, haz de mí, Señor, de mi corazón tu trono, mi vida tu altar, Señor. Hay que hacer el corazón de nuestros hijos como ese altar delante de Dios. Que ellos puedan honrar a Dios en su corazón, que puedan honrar a Dios, exaltar el nombre de Dios desde dentro suyo. Y entonces, mi hermano, aún la ira de Dios va a poder detenerse sobre nuestras vidas. Dice, para que no se vuelva a derramar mi ira sobre Israel. Wow. O sea, ¿qué responsabilidad es la que tenemos? Miren. Solo ustedes estarán a cargo de las cosas sagradas y del altar. Las cosas sagradas y del altar tienen que ver con la adoración al Señor. Tiene que ver con el servicio al Señor, con la iglesia. ¿Ok? Ok, listo. ¿Pero para qué hago eso, pastor? ¿Para qué? Para que no se vuelva a derramar mi ira sobre los israelitas. Quiere decir que si la ira del Señor es derramada, ¿de quién es la culpa? O sea, nosotros tenemos la capacidad de detener. ¿Pero por qué? Porque es que cuando nosotros estamos en el altar, el Señor detiene su ira. No, porque cuando nosotros estamos en el altar, ocurre un cambio en los israelitas. Cuando nosotros estamos en la congregación metidos con el Señor, ocurre un cambio con las personas que están en la iglesia. Pero si estamos cantando ahí en la iglesia como cualquier obra de teatro y no ocurre nada con las personas, créame que ahí va a seguir existiendo la fornicación, el adulterio, va a seguir el robo y todo tipo de perversión y corrupción va a seguir existiendo, y entonces la ira del Señor no va a ser detenida, porque lo que detiene la ira de Dios no es mi mano tan linda que se levanta, Digo, que declare siquiera. No es mis palabras, que Señor, detén tu ira. Eso no detiene el castigo, porque Dios es un Dios justo y Dios no toma por inocente a quien es culpable. Lo que detiene la ira de Dios es que este culpable se arrepienta y cambie su forma de vivir. Y esto solo se logra cuando los que están en el altar, cuando los sacerdotes de la casa de verdad son sacerdotes. Porque si no lo son, no va a haber nada, no vamos a poder enseñar, no vamos a poder transformar, no va a hacer nada. Amén. O sea, tenemos una responsabilidad y es meternos con Dios. Amén. Y si usted tiene el dedito puesto en la Biblia, en esos 3 capítulos, volvamos rápidamente a Ezequiel 18, dice el verso 31, arrojen de una vez por todas las maldades que cometieron contra mí y háganse de un corazón y de un espíritu nuevos. ¿Por qué habrás de morir, pueblo de Israel? Yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán, lo afirma el Señor Omnipotente. ¡Wow! Está diciendo, oye, los sacerdotes, ustedes, los hijos de Dios, empiecen a sacar lo que no es de Dios. Y este es el tiempo, te voy a decir la verdad. Necesitamos sacar lo que no es de Dios. Si hay algo en nuestra casa que nos está trayendo miseria, que nos está trayendo dolor, que no nos deja caminar en paz, en libertad, en santidad, hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Pastor, que es que no puedo, todavía estoy pegado a las cosas ahí en ese celular. Hay que sacarlo, mijo.
Hay que sacarlo porque necesitamos empezar a ver la vida en nuestra casa, la verdadera vida de Dios en nuestra casa, la vida del Espíritu en nuestra casa, no la muerte que está reinando en el mundo, no la muerte de la iglesia. La muerte de los hijos de Dios. Oiga, ¿cómo así? La muerte de la iglesia está sucediendo. ¿Por qué? Porque seguimos en lo mismo. No hemos limpiado la casa. No hemos limpiado nuestro corazón. No hemos limpiado nuestra vida. Y la voluntad de Dios es que no muera nadie. Amén. Sino que se convierta y viva. Amén. Que Amén. se convierta y viva. Ah, qué tremendo eso. Necesitamos entenderlo hoy. Necesitamos entenderlo hoy. Porque no se trata de que tú y yo sencillamente caigamos en lo que el mundo está viviendo, en la religión. Oye, en la religión, todo el mundo está hablando de religión. Todo el mundo está hablando de religión. Todo el mundo está hablando de religión. Pero ninguno ha sido capaz de cambiar lo que tenía, de cambiar su vida de una manera radical. Cambiar su vida de una manera radical implica ser como niños. Cambiar la vida de una manera radical implica caminar en la justicia de Dios. Caminemos hoy en la justicia de Dios y hagamos que nuestros hijos entiendan y aprendan lo que es justicia. Hagamos que nuestros hijos entiendan lo que realmente el Señor quiere hablar. El Señor nos escogió para caminar en lo sagrado. Amén. Números capítulo 18, verso 6. Considera que yo mismo he escogido de entre la comunidad a tus hermanos los levitas para dártelos como un regalo. Ellos han sido dedicados al Señor para que sirvan en la tienda de reunión. Pero solo tú y tus hijos serán cargo del sacerdocio, es decir, de todo lo referente al altar y a lo que está detrás de la cortina. A ustedes les doy de regalo el sacerdocio. Amén. Pero cualquier otro que se acerque a las cosas sagradas será condenado a muerte. Wow. Wow. Bueno, ahí Dice que él hizo de nosotros un reino. de sacerdotes. No, un reino de sacerdotes. Imagínese eso. O sea, ¿por qué has de morir, iglesia? Deja de una vez por todas tu vana forma de vivir. Sencillo, o sea, ahí no hay más que discernir. El Señor nos regaló el sacerdocio. Nos lo dio por regalo. Y aquí hay una diferencia. Y es que, pero pastor, nosotros no somos hijos de Aarón. Y dice que solo a tus hijos, y a ti y a tus hijos les doy el sacerdocio. Ay, pastor, usted no es hijo de Aarón. Pero es que nuestro sacerdocio viene del sacerdocio de Melquisedec, quien era rey y sacerdote. Nuestro sacerdocio viene por Jesucristo, que es el príncipe de los pastores. Jesucristo no es el príncipe de los obispos, no es el príncipe de cualquier otro nombre, es el príncipe de los pastores. Y cuando venga el príncipe de los pastores, que es Cristo, amén, es tu rey, es tu príncipe. Si Él ya nos dio el sacerdocio por regalo, tenemos que empezar a usarlo. Tenemos que empezar a vivir en sacerdocio. Tenemos que empezar a vivir en el altar. Nuestra vida, un altar al Señor. Nuestra casa, un altar al Señor. En todo lo que hacemos. Nuestro trabajo, un altar al Señor. Nuestros hijos, un altar al Señor. Ay, pastor, pero ¿cómo hago eso? Enseñando. Reconóceme en todos mis caminos. Hace poquito alguien, no sé, no recuerdo quién fue, cristiano, me dijo, ay, pero no meta a Dios en esto. Y yo le dije, perdón, reconóceme en Dios está en todo. O sea, y un hijo de Dios que pretenda decir que no meta a Dios en esto, pero Dios está en todo. Dios está hasta en el momento que vas al baño a lavarte los dientes. O sea, Dios está en todo lo que haces. En todo. Amén. En todo. Mira que me causa mucha curiosidad ver cómo el domingo muchos entraron en ese mover profético y caminaron con los profetas. Oye, esos son sacerdotes, esos escogidos por el mismo Señor para alinear y cambiar las cosas. Y eso quiere decir que son gente que empieza a moverse en las cosas sagradas y entonces, mi hermano, entonces son gente de altar y empieza a cambiar la mentalidad de nuestros jóvenes. La gente de altar. Oye, ¿sabes quiénes deben ser de altar? Todos nosotros. Amén. La casa del Padre debe ser de altar. Amén.
La casa, no son los que tienen, decíamos muchos, el pantalón de cuero para que no se les gaste y poder sentar sentaditos en la iglesia, bonitos, todos ahí acolchonaditos. No, la gente de altar, necesitamos levantar los altares de las casas. Pero el altar de la casa no es el grupito de oración, santo. El altar de la casa es que el Señor, la presencia manifiesta de Dios esté ahí. Y los primeros en ser impactados deben ser nuestros hijos. Los primeros en ser impactados es nuestra familia. No es el tal de que tengamos el grupo familiar en casa, pero tu casa está patada arriba, tu casa está destruida. No, el hogar, la casa es la que tiene que estar ahí levantándose. Ese es el tiempo en el que estamos viviendo. El verdadero mover profético. El verdadero mover profético que empieza por purgarnos, por limpiarnos, por lavarnos a nosotros mismos. Yo, ¿cómo puedo ejercer el sacerdocio si no me purifico primero? Entonces, ese era uno de los requisitos para Aarón y para sus hijos. Purificarse. Tanto así que cuando los hijos de Aarón subieron un fuego extraño, parece, según lo que dice, estaban así como medio prendidos y se metieron allá en su borracherita, allá metidos dentro del lugar santísimo, bajó fuego del cielo, inmediatamente los quemó y los consumió. Qué fuerte eso. Mire la responsabilidad tan grande. Necesitamos dejar de estar jugando a ser cristianos y ser gente con un sello sacerdotal real puesto sobre nuestra frente. Amén. Puesto sobre nuestra frente. De tal manera que la siguiente generación, esta es mi siguiente generación. Y viene mi nieto también en la siguiente generación. Es impresionante ver a mi nieto cuando se pone a cantar. Él se pone a cantar el testimonio. Estábamos tratando de hablar los adultos y él empezaba a cantar a grito entero, ¿no? ¿Qué era lo que estaba cantando? El que está en el trono. El que está en el trono. Al Cordero Santo, la gloria. Toda adoración y cantando y todos, pero... Hombre, y decía, canten. Tiene 3 años y ya diciendo, canten. Este es el tiempo de que ellos se levanten. No escatimemos nada. Mi esposa todavía pone versículos en las paredes. Eso sí se ven horribles, pero pone los versículos, escribe a mano y pone los versículos ahí en las paredes para que cuando tú te levantes los leas. Oye, pero somos los pastores, eso es necesario. Es necesario de día y de noche escribir, poner el versículo, enseñar que nuestra casa se convierta en el fortín de Dios y no en el fortín de las tinieblas. Mira, la gente de altar tienen una característica y es que son obedientes. Por eso cuando entramos en el mover profético le podemos preguntar al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor te contesta. Pero a veces, ¿pero cómo? ¿Cómo me contesta? El Señor contesta. Tú cuando tienes una relación con Él, tú ya sabes cómo es que Él te contesta. No siempre baja el ángel del Señor y te dice, Daniel, desde el primer día. No, eso no ocurre siempre. Eso ocurre, porque sí ocurre, pero hay formas más cotidianas en que el Señor nos habla. Entonces, si somos de altar, si somos de Cristo, tenemos que ser obedientes incluso cuando el no nos gusta. O cuando la orden, yo digo, pero yo no creí que era por ahí. Pero es que no se trata de como yo creía que era, porque en lo que yo creía me iba a equivocar. Él sabe que sus caminos son más elevados, son más grandes, son mejores, y Él quiere lo mejor para nosotros. Señor, pero yo no creí que esto se fuera a solucionar así. No interesa. Porque es que Él está viendo el partido, ya está viendo el final. Él ya conoce el marcador. Él ya conoce cómo van a quedar. Y es por este lado. Pero que la estrategia, no, es por este lado. No hagas eso. Y si lo haces, pues vas a tener que luego salir de eso. No sé, vas a trazar un propósito que Dios tiene para tu vida. Tenemos que ser personas obedientes. Tenemos que empezar a preguntarle al Señor todo. Señor, ¿pero qué hago? Todo, pregúntale, pastor, ¿qué hago con esto? No, sí, pida consejo, pero ¿qué le dijo el Señor? El pastor no se las sabe todas, entonces hay que tener el... ¿Qué te dijo el Señor? El devocional. No, el Señor me dijo que hiciera esto. ¿Ya lo hiciste? No, hazlo. ¿Qué te dijo el Señor? No, pero es que si hago esto pierdo. Hazlo. Y Dios te va a decir que hagas cosas que parecen locas. Hazlo. Dios te va a decir que hagas cosas que parecen perfectamente ilógicas. Le dice el Señor por medio del profeta Eliseo a Naamán, le dice, métete 7 veces en el río.
en el río Jordán, y el río Jordán no era el río más limpio, ¿no? Todos los desperdicios de Israel llegaban allá, ¿no? Entonces él dijo, no, pero ¿qué va a meter en esa mugrera? No hay mejores ríos. No hay mejores ríos allá. de donde vengo yo, o sea, que eso es una mugrera, ¿qué me va a meter allá? Era loco, era humillante. Pero si tú obedeces lo que Dios te dice, así parezca humillante, wow. Dios mismo va a entregar en tus manos las naciones. Y hablamos de lo que conocemos. Amén. Grábate eso. Nosotros, los hijos de Dios, hablamos de lo que conocemos. Tienes que preguntar al Señor todo. Hace unos tiempos estábamos con mi esposa y yo le decía, mi amor, tenemos que tener hijos, tenemos que tener hijos, tenemos que tener hijos, tenemos que tener hijos. Y ella, sí, pero más adelante, o sí, pero no sé, pero sí, pero no, pero sí, yo tenía esa carga en mi corazón. Tenemos que tener hijos, tenemos que tener hijos, tenemos que tener hijos. Pero el Señor no me ha dicho nada. ¿Cómo quieres que te lo diga? ¿Sí? El Señor habla a través de su palabra. Usted, ay, pastor, el Señor, yo tengo mi relación con el Señor y el Señor me habla de una forma, no quiere decir que esa forma le vaya a hablar a usted. ¿Ok? Listo. Si me quiere juzgar, puede hacerlo. Yo cogí la Biblia y le dije, venga para acá. ¿Qué el Señor nos dijo? Listo. Vamos a buscar. Vamos ahí. Sí, abrí la Biblia. Aquí. ¿Qué dice ahí? Pero tus hijos, no sé qué, listo. ¿No me crees? Listo. Otra vez. ¿Qué dice aquí? Y con tus hijos, y como 3 veces, y siempre salió hijos, 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 hijos. ¿No me crees? Es que no soy yo, es el Señor. Ay, pastor, eso es el azar. ¿Qué dice la Biblia sobre el azar? Aún el azar está en la mano de Dios. Mío es el azar. Así es. O sea, no existe el azar. Para nosotros no. Para nosotros no existe el azar. Las cosas no pasan por azar. Pasan por el propósito. Dice que para los que amamos a Dios todas las cosas nos vienen por azar. Bien, No, no. a bien. Amén. El universo conspira a favor nuestro. O sea, sí, la creación. Amén. Y hace poquito necesitaba yo otra respuesta del Señor. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y me desperté muy de temprano así con el ojo pegado. Y yo, ¿sí o no? ¿Que sí o no? Yo no necesito otra respuesta. Si no sé qué hacer. Y cogí mi Biblia. No. Yo quería un sí. No. Y yo, no, pero es porque estoy dormido. La tercera, no. Y yo, listo. Okay. Y quedé con mi duda. Pero se fue desarrollando el día y el Señor empezó a hablarme, empezó a mostrarme y yo, sí, es no. O sea, el Señor tiene que hablarte. Si tú no le pides al Señor respuesta, pues hermano, la cosa va a estar complicada. Porque tenemos que hacer lo que Él nos dice que hagamos. Y si no te contesta, síguele preguntando. Pero actúa con base a lo que el Señor te dice. Enseñemos a nuestros hijos con base en lo que el Señor nos dice, nos enseña. No menospreciemos las generaciones. No actuemos alocadamente. Porque las consecuencias de habernos acercado a las cosas santas, a las cosas sagradas, ya están sobre nuestra vida. Y es algo que no podemos escapar. ¿De dónde escaparé yo de la presencia del Señor? En ningún lado. E incluso si decides irte al mundo y meterte a comer con los cerdos y pasar la vida de cerdos, allá en los cerdos, allá vas a estar y allá el Señor te va a estar viendo. Amén. Y llegará el momento en que entres en sí y digas, ¿yo qué hago aquí con los cerdos? No serás feliz allá, ¿amén? Verso 7 lo voy a repetir para terminar. Dice, pero solo tú y tus hijos. Solo tú y tus hijos. No solamente tú. Los ministerios deben seguir. Nuestros hijos deben seguir. Deben seguir. Que si el hijo tomó un camino distinto, ahí lo dice en Ezequiel, el hijo tendrá que asumir la responsabilidad de eso. Pero si tomó el camino correcto, también va a asumir la responsabilidad. Pero solo tú y tus hijos se harán cargo del sacerdocio, es decir, de todo lo referente al altar y a lo que está detrás de la cortina, ese lugar santísimo. A ustedes les doy de regalo el sacerdocio, pero cualquier otro que se acerque a las cosas sagradas será condenado a muerte. No todos pueden acercarse a las cosas sagradas. No todos. Y si Dios nos está abriendo hoy esa puerta, acerquémonos a las cosas sagradas, ese regalo hermoso que Dios nos da, y cumplamos con eso. El tiempo de ver lo profético hecho realidad es hoy. Amén. Amén. Vamos a tomar la cena del Señor. La iglesia no es un juego, ¿no? Hablando de la cena del Señor, qué interesante. Todo aquel que se acerca a las cosas sagradas
Que no sea sacerdote será condenado ¿a qué? A muerte. Listo. ¿Recuerda usted aquella escena en que un rey de Babilonia se le dio de chistoso Belsasar. y dijo, tráiganme los utensilios del templo, las copas de oro de esos israelitas? Quiero brindar con Dios ellas. israelita. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó que salió la mano que escribió Mene, Mene, Tekel, Upharsin? Fuiste hallado, pesado. pesado y encontrado falto. Qué interesante. Tu reino será entregado hoy a los medos y persas. Qué interesante. ¿Por qué? Porque se acercó a las cosas sagradas sin ser él, Siendo impuro. sin ser el sacerdote. Tocó lo santo, se burló de lo santo. La cena del Señor es santa. El beber de la copa del Señor es santo. La iglesia es santa. Amén. Es tiempo, iglesia, de que tomemos las cosas del Señor y que sepamos que las consecuencias del sacerdocio ya están sobre nosotros. Que la responsabilidad de vivir una vida santa ya está sobre nosotros. Ahora, mira, ¿quién escogió los sacerdotes? Eso. ¿Ellos mismos se proclamaron sacerdotes? ¿O fue el Señor el que los escogió? O sea, la responsabilidad no es si quiero. Miren qué fuerte eso. No es si quiero. La responsabilidad es porque Dios así lo estableció. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. ¿Quién? Él. Mismo. O sea que si eres pastor, no fue por decisión propia. Amén. Si eres profeta, fue porque Él te llamó. Y si hoy eres sacerdote, es porque Él así lo dispuso. Amén. Señor, bendecimos este tiempo. Gracias, Padre. Tu palabra dice que el que mastica tu carne y bebe tu sangre tiene vida eterna. Hoy, Señor Dios, los que tenemos vida eterna, los responsables del sacerdocio, Señor, venimos delante de ti. Purifícanos, Señor. Lávanos, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Así como el sacerdote se presentaba para ser purificado antes de entrar al lugar santísimo. Señor, purifícanos en el nombre de Jesús. Límpianos hoy, Señor. Y hoy entramos por la sangre de Cristo al lugar santísimo. En bendición, en sanidad, en santidad. En el nombre de Jesús. Amén. Compartamos hoy la carne y la sangre de Cristo. Llegó el tiempo de que las águilas vuelen. Llegó el tiempo en que se levanten esas águilas, aquellos que tienen visión. Y el que tiene oídos para oír, que oiga y que entienda.